Buenos días, les damos una vez más la bienvenida a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a aprender un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores. Bien, siguiendo con el módulo 1 y entramos a la unidad 2, referente a las tablas y gráficos dinámicos. Hoy día vamos a ver los tipos de gráficos normales que se pueden realizar a través de una tabla de distribución de frecuencia. Perdón. ¿Listo? Entonces vamos con las tablas. Listo, aquí le llamamos las tablas normales, ¿no? A los gráficos normales, mejor dicho, los gráficos que normalmente nosotros utilizamos, ¿no? Cuando vamos a graficar cierta información que la tenemos expresada mediante tablas, ¿no? En este caso, haciendo uso de Excel. ¿Listo? Hay dos formas de hacer los gráficos en realidad. Hay una normal que ya conocemos desde el menú insertar, los gráficos de la manera normal como hacemos con una tabla básica, con una tabla base. Y hay otra forma de hacer gráficos que le llamamos tablas y gráficos dinámicos, ¿no? Entonces los gráficos dinámicos necesitamos una tabla base para poder realizar un gráfico dinámico. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces ahora nos vamos a centrar en cómo desarrollar los gráficos que normalmente realizamos, ¿no? En este caso basados en una tabla de distribución de frecuencia. Recuerden que para en las tablas de distribución de frecuencia que me permite resumir una información, estas también se pueden expresar gráficamente, ¿no? Y es lo que nosotros realmente ponemos un informe, ¿no? Cuando hacemos un informe estadístico, siempre ponemos la tabla, debajo de la tabla viene el gráfico, y debajo del gráfico ya ponemos la interpretación respectiva, ¿no? Pues hay algunas personas que prefieren interpretar a partir de la tabla, a otros les hace más sencillo interpretar a partir de la gráfica, no es dependiendo de cada uno tiene su propia o su mejor forma de hacerlo, ¿no? Pero en un informe en realidad se presenta ambos, la tabla, la gráfica y la interpretación. Los datos a partir de los cuales hemos sacado la información, no son necesarios ponerlos en un informe estadístico, es por eso que ya estamos usando una tabla de distribución de frecuencia para poder resumir la información. Entonces vamos a ver cómo se hacen esos gráficos y cómo nosotros podemos interpretarlos. ¿Listo? Los pasos que vamos a seguir, en este caso para realizar los gráficos. A ver, vamos a partir del gráfico circular, que es uno de los más comunes, los más usados. ¿Cómo hacemos para realizar el gráfico circular? Primero, selecciono mi columna de los datos de frecuencia relativo porcentual, ¿sí? Solo los datos, ojo, hay un error que también a veces cometen, es de seleccionar las sumatorias o los totales de las columnas cuando se realizan los gráficos. Los totales no se seleccionan. Solo se seleccionan los datos en sí, pero no su sumatoria o su subtotal, ¿no? Que se realizó con anterioridad, eso no. Solo seleccionar los datos. Luego nos vamos al menú insertar, elegimos el tipo de gráfico circular que queremos emplear. Aperturamos el menú contextual porque automáticamente cuando hagamos eso elegimos el tipo de gráfico circular, se nos va a armar ya, va a aparecer nuestro gráfico circular en relación a la información que nosotros le hemos seleccionado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro gráfico por defecto en el eje horizontal o abajo o en la parte de abajo va a aparecer 1, 2, 3, 4. O sea, no va a aparecer los nombres que en realidad deben aparecer, ¿no? En este caso de las tablas de distribución de frecuencia, en esa parte, como las leyendas, ¿no? Del gráfico circular, debería aparecer las clases, no 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, hay que modificar eso, ¿no? Por defecto siempre aparece así. Entonces, podemos modificar eso. Entonces, una vez que ya el gráfico se genera, aperturamos el menú contextual. El menú contextual es cuando hacemos clic derecho encima del gráfico. Ahí, y nos apertura toda una lista de opciones. A toda esa lista de opciones que nos apertura cuando hacemos clic derecho sobre lo que sea, en este caso sobre el gráfico, a eso le llamamos el menú contextual. Entonces hay que aperturar ese menú contextual, le hago clic derecho, y dentro de las opciones que me aparece voy a elegir seleccionar datos. ¿Sí? Dentro de seleccionar datos se me va a aperturar un cuadro de diálogo.
En ese cuadrito que se me apertura, al lado derecho me va a aparecer un botón que dice editar, entonces le voy a hacer clic en ese botón editar. Luego de ello, hacemos clic en seleccionar las clases, ¿sí? Entonces hablo un botón de editar y se me va a aperturar otro cuadrito chiquito, donde tengo que seleccionar, en vez de 1, 2, 3, 4 que quiero que aparezca, entonces ahí voy a seleccionar las clases, que es lo que yo quiero que aparezca. Le hacemos doble clic en aceptar 2 veces, porque primero hay que presionar aceptar en el cuadrito chiquito. Se cierra ese cuadrito, pero todavía nos queda el otro cuadro. Entonces hay que volver a presionar aceptar y recién se cierran las 2 ventanas que se aperturaron. ¿Listo? Y terminando eso ya le podemos dar el formato que queramos a nuestro gráfico con la opción de diseño, ¿no? En diseño nos dan varias opciones para darle formato a nuestro gráfico, ¿no? Ahí tenemos todas las opciones. Entonces, esta es nuestra tabla que tenemos, en este caso es una tabla con rango corto, ¿no? Porque tengo una sola columna de clases, entonces voy a formular un gráfico a partir de esta columna de la frecuencia porcentual. ¿Se acuerdan que anteriormente habíamos trabajado con este ejemplo que era sobre las edades de los trabajadores de una empresa? Entonces, estas eran las edades que priorizaban en esa empresa y lo que hicimos es armar, ¿no? Nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora es armar la gráfica circular, pero en relación a esta columna de frecuencia relativa porcentual. Porque recuerden que los gráficos circulares, lo que expresamos es información en porcentajes. Entonces, por eso es que seleccionamos solo los datos en la frecuencia relativa, pero sin este subtotal del 100%, solo hasta el 18.75. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si selecciono esto más, el 100%? Cuando realice mi gráfico circular, se me va a partir en dos. Toda una mitad de la gráfica va a aparecer con ese porcentaje de 100%. Y recién la otra mitad del gráfico circular va a estar distribuida entre estos porcentajes que tenemos acá. Entonces, por esa razón que no seleccionamos los subtotales, ¿sí? Si no, no nos sale bien la gráfica. Este es un ejemplo de la gráfica que se ha hecho de la tabla anterior, donde acá están los porcentajes respectivos, que son las etiquetas de datos. Estas etiquetas de datos, cuando crean por primera vez el gráfico, no aparecen. Pero si nosotros le damos el formato respectivo, al finalizar el gráfico, le podemos agregar esas etiquetas, ¿no? Que aparezcan acá los porcentajes sin ningún problema. Las leyendas que están acá al lado derecho, ahorita porque ya el gráfico está arreglado, es que me está saliendo las edades, ¿no? O sea, las clases respectivas que tengo para esta tabla de distribución de frecuencia. Pero en un inicio no les va a aparecer así, sino les va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que cambiamos activando el menú contextual de esta gráfica. Ahí es donde podemos cambiar y desaparecer esto, ¿no? Que acá nos aparezcan realmente las clases como está acá, ¿no? Y no 1, 2, 3, 4. Bien, veamos una simulación de cómo hacer esta gráfica. A ver. Entonces trabajamos con ese mismo ejercicio que lo vimos la clase pasada. Y vamos a realizar un gráfico circular. Listo. Esta es mi tabla central. Voy a seleccionar, primero selecciono esto. Selecciono los datos, me voy al menú insertar. Y dentro del menú insertar, en esta parte de acá tengo lo que son gráficas, ¿no? Entonces acá selecciono el tipo de gráfica circular que yo desee, ¿no? Listo, entonces acá ya está mi gráfica circular. Pero como les dije, por defecto, ¿qué está pasando acá en la parte inferior? Aparece 1, 2, 3, 4, 5. Yo no quiero que aparezca 1, 2, 3, 4, 5, sino estas clases de acá, ¿no? Que son las edades de los trabajadores. Bueno, eso lo podemos editar, no hay problema. Entonces, hacemos clic derecho sobre la gráfica, sobre la parte blanca, no sobre el círculo en sí, sino sobre la parte blanca. Clic derecho, y acá tengo la opción de seleccionar datos. Acá donde está apareciendo 1, 2, 3, 4, arriba tienen un botón de editar. Entonces hacemos clic en ese botón de editar y acá recién vamos a seleccionar las clases. Listo, seleccionamos las clases, le ponemos aceptar.
Se cerró el primer cuadrito y ahora otra vez le voy a poner aceptar, pero ya en el cuadro más grande. Y ya se cerró. Entonces, como ven, acá abajo ya no me está apareciendo 1, 2, 3, 4, ¿no? Sino ahora ya me aparece las clases, ¿no? Las clases correspondientes que son estas. Quiero darle formato, perfecto. Entonces seleccionamos el gráfico. Me voy a la parte de diseño, ¿no? Aunque también pueden hacerlo manualmente en formato si quieren ustedes darle un color más personalizado, ¿no? Un estilo más personalizado a su gráfica, ¿no? Entonces ya van diseñando ustedes su formato. Entonces para eso se van a formato cuando ustedes quieren darle su propio formato, crear un formato más personalizado, ¿no? Para esto. Pero si no es el caso, entonces pueden ir a una de las opciones ya preestablecidas de por sí que tiene Excel, ¿no? Que es en el botón de diseño. Acá ya son formatos ya preestablecidos, ¿no? Entonces acá pueden elegir el formato que ustedes deseen. Acá tienen diferentes opciones. Por ejemplo, yo voy a elegir este de acá. Entonces ya les pone el formato y en este formato ya tiene incluidas las etiquetas de datos. Si tuvieran un formato que ustedes nos diseñen y no tiene las etiquetas de datos, pero la quieren incluir, simplemente selecciono el mismo círculo, le hago clic derecho, ¿sí? Y me va a aparecer esa opción para agregar las etiquetas de datos, ¿sí? Siempre me aparece. Listo, entonces acá solo le voy a cambiar el título a mi gráfica. En este caso le voy a poner edades de los trabajadores. Listo. Y ya lo tengo. Entonces, cuando esta información ya se pase para realizar el informe estadístico propiamente, necesito, primero, que todas mis tablas y mis gráficos estén perfectamente enumerados. Bueno, ahorita no lo he enumerado, pero podemos enumerarlo así, ¿no? Por ejemplo, gráfico número 1, ya está, ya lo enumero, ¿no? Y ya lo tengo. Recomendación que sus tablas y sus gráficas estén enumerados cuando se realice un informe estadístico y el mismo nombre que tenga su tabla, el mismo nombre colocarle también a la gráfica, ¿no? Que están generando el gráfico, el mismo nombre. Listo, entonces se pega la tabla, el gráfico, y debajo de eso ya siempre se pone la interpretación correspondiente. En este caso, ¿cuál sería la interpretación? Entonces, para interpretar, vamos a usar los porcentajes, ¿no? Usualmente en las interpretaciones se utilizan más porcentajes que otra cosa. Entonces, utilizamos los porcentajes. En este caso, lo que me interesa saber en las interpretaciones no es describir en realidad todos los porcentajes que están acá en la tabla, los mismos que se representan en el gráfico, ¿no? O sea, yo ya estoy viendo los porcentajes. Lo que se requiere en las interpretaciones es resaltar simplemente los porcentajes más importantes, como por ejemplo el porcentaje más alto y el porcentaje más bajo. ¿Sí? No tengo necesidad de resaltar todos los porcentajes cuando se realizan las interpretaciones de esta información. En este caso, ¿qué necesito? El porcentaje más alto, que en este caso es 44%, y el porcentaje más bajo, que es el 6%. De ahí no necesito resaltar más, ¿no? O al menos los dos porcentajes más grandes, ¿no? En su defecto, es otra forma de hacerlo también. Porque lo demás ya lo estoy viendo acá, no necesito describir en la interpretación todos los porcentajes que estoy viendo, o sea, no, es la interpretación es para resaltar solo los porcentajes más importantes, lo más relevante, porque lo demás, quien lo revisa, quien lo lee, ya lo está viendo. ¿Sí? Por algo es un análisis, o sea, a partir de esta información estadística que nosotros trabajamos, lo que buscamos es interpretar, analizar la información. Entonces, cuando interpretamos, analizamos, inferimos lo más importante, no describimos absolutamente todo. Entonces, de eso se trata. Entonces, en este caso podría decir que el 43.75%, o si queremos redondear el 44%, de los trabajadores de esta empresa tienen 27 años. Y la menor parte, que corresponde al 6.25% de los trabajadores, tienen 29 años. Nada más. No necesito resaltar nada más que eso, lo más importante.
¿Listo? Entonces, esta es la manera como hacemos un gráfico circular a partir de una tabla de distribución de frecuencia. Ahora, hay otras formas también. Hay quienes prefieren trabajar con otros tipos de gráfico también, ¿no? Para poder interpretar esta tabla. Entonces, ¿qué tipos de gráficos son los que vamos a ver ahora? Hemos visto el circular. Vamos a trabajar con el gráfico de columnas, con el gráfico de barras, el polígono de frecuencia y gráfico de ojiva, ¿sí? Que son los más comunes en estadística. Ah, y el histograma, por supuesto. Entonces veamos cada uno de estos. Ahora ya hemos empezado con el gráfico circular. Listo, entonces pasamos ahora al gráfico de columnas, ¿sí? Recuerden, nuestro gráfico de columnas, ¿sí? Es aquel que tiene las barritas pero paradas, ¿verdad? Una cosa es el gráfico de barras y otra cosa es el gráfico de columnas. El gráfico de columnas son los palitos que están parados. En cambio, cuando hablamos de gráfico de barras, es el que tiene los palitos, pero en forma echada, ¿verdad? Horizontal echada. Ahora vamos a ver el de columnas, que es el más común. Hacemos el mismo procedimiento. Para trabajar con el gráfico de columnas, algunos trabajan en relación a los porcentajes y otros trabajan en relación a la frecuencia absoluta. Si cualquiera de las dos formas está bien, ¿no? Que se trabaja así, de esa manera. Entonces, vamos primero a seleccionar esos datos de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa. Vamos al menú Insertar. Se elige el tipo de gráfico de columnas que deseamos incluir. Se crea el gráfico. Por defecto, igual en el eje horizontal nos aparece 1, 2, 3, 4. Entonces hay que cambiarle por las clases. Entonces activamos el menú contextual. Seleccionar datos de la misma manera, igual que en el anterior caso, botón editar, lo trabajamos de la misma manera, seleccionamos las clases, presionamos aceptar 2 veces y finalmente le damos el formato al gráfico como nosotros queremos. Ya sabemos que si queremos darle un formato más personalizado, nos vamos al menú formato. Si queremos seleccionar alguno de las opciones que ya tiene involucrado el mismo Excel, ¿no? Formatos preestablecidos, nos vamos a la opción de diseño. Entonces ahí vamos a encontrar esa información. Este es un ejemplo, ¿no? Siguiendo con la misma tabla anterior de la gráfica de las edades de los trabajadores, pero expresada como un gráfico de columnas, ¿no? Como el que está acá. Entonces acá abajo está apareciendo las edades y acá en el eje vertical representamos las frecuencias, ¿no? O la frecuencia relativa, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros hayamos elegido. ¿Listo? Entonces, veamos una demostración, ¿no? Rápidamente de cómo se hace esto en Excel. Bien, entonces este es el gráfico que hemos hecho anteriormente. Ahora vamos a trabajar en relación a la frecuencia. Selecciono los datos de frecuencia, me voy al menú Insertar, Gráficos, Columna, elijo el tipo de gráfico de columna que desee. ¿No? Acá tengo diferentes tipos. Y está, ¿no? O sea, por defecto me aparece así, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora vamos a cambiar esto que aparece aquí como 1, 2, 3, 4, 5 y en ese caso le vamos a poner que aparezcan las clases. A ver, un momento, por favor. Clic derecho, seleccionar datos. Me voy al botón editar que está aquí. Selecciono las clases, entonces eso va a hacer que ya no salga 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino que salga las clases en sí. Acá está. Aceptar. Y ya se cambió. ¿Listo?
Y en el eje vertical lo que estamos representando son los datos en sí, no de la frecuencia absoluta en este caso. Entonces también le puedo dar el formato, me voy a diseño, por ejemplo, y elijo uno de los preestablecidos. Por ejemplo, puedo elegir este de acá. Ya lo tengo. Puedo cambiar los colores también si deseo, ¿no? Puedo hacerlo uno por uno. Ahora también puedo hacerle clic sobre las mismas columnas, clic izquierdo. Presiono clic derecho y acá le puedo agregar etiquetas de datos si deseo, ¿no? Por ejemplo, que me salgan los números de la frecuencia acá arribita, ¿no? Dentro de cada columna. Puedo hacer eso también. Le voy a cambiar acá el título. Por ejemplo, este es nuestro gráfico número 2 que estamos haciendo, ¿no? Voy a ponerle edades de los trabajadores, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir el tipo de gráfico que queremos para representar la información de esta tabla. Eso ya es a nuestra elección. Entonces lo que estamos viendo son las diferentes opciones que tengo de generar gráficos a partir de esta misma tabla, de una misma tabla, ¿no? Nosotros ya elegimos el tipo de gráfico que se adecue mejor a nuestras necesidades, a lo que estamos buscando. Pues ya le he dado el formato. Si deseo también a cada columna puedo darle un color diferente. Por ejemplo, le digo esta columna, para darle un color diferente a cada columna y más bien me voy a formato, ya no diseño. Porque ya es un formato más personalizado, ¿no es cierto? Entonces le hago clic aquí. Otra vez formato, vamos a cambiarle, por ejemplo, le vamos a poner un celeste. Acá podemos cambiarle como nosotros veamos conveniente. Entonces ya le cambié, cada columna también puedo ponerle un color diferente. Entonces ya le hemos puesto el formato a nuestro gráfico, ya tiene el título, todo. Y de esa manera lo arreglamos. Ahora también lo que podemos hacer es, por ejemplo, si queremos, ¿no? Añadirle los ejes también, le pueden modificar ustedes su formato y añadirle los nombres de los ejes, ¿no? O sea, acá que diga qué corresponde el eje horizontal y qué corresponde el eje vertical, si lo creen necesario también lo pueden agregar de esa manera, ¿no? Entonces ya depende de cada uno cómo queramos que aparezca, ¿no? Nuestro diseño. En este caso, por ejemplo, acá en el botón de diseño rápido, nos da esta opción, ¿no? Para ponerle los nombres de los ejes. Acá justo en este botón que dice diseño 9, tiene para ponerle también los nombres de los ejes, ¿no? Si queremos. Entonces también le damos el formato así de esa manera. Entonces, por ejemplo, este eje horizontal representa las clases. Entonces yo le voy a poner clases. Y el eje vertical representa a la frecuencia. Entonces le voy a poner frecuencia. La frecuencia o la frecuencia absoluta. Y ya lo tengo completo mi gráfico. Entonces ya estamos viendo dos tipos de gráficos. Listo, veamos cómo crear un gráfico, en este caso de barras. O sea, cuando las barritas están en forma echada, ¿verdad? Bien, hacemos el mismo paso de igual manera. Puedo elegir los datos de porcentajes, o puedo elegir que es la frecuencia relativa, o puedo elegir los datos de la frecuencia absoluta, de cualquiera de las dos formas, ¿no? Al menú insertar, me voy a elegir el tipo de gráfico de barras que yo quiero. De igual manera, tengo que activar después el menú contextual, seleccionar datos, voy al botón editar, selecciono las clases, acepto 2 veces y finalmente le doy el formato. Se dan cuenta que los pasos son en realidad los mismos para generar cualquier tipo de gráfico.
¿sí? De la misma manera lo trabajamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar más bien en estos gráficos de barras? Que como está al revés, es como si fuera un gráfico de columnas, pero echado. Entonces, lo que en un gráfico de columnas aparece como clases, que es en el eje horizontal, en el gráfico de barras va a pasar al revés. En el eje horizontal lo que voy a ver son los datos de la frecuencia o la frecuencia relativa, y en el eje vertical, ahí recién es donde aparecen mis datos de las clases propiamente. ¿Sí? Entonces, eso cambia, o sea, no es igual. Esa es la diferencia entre esos dos, o sea, no es igual. Como les digo, es como si fuera un gráfico de columnas que estuviera volteado, echado. Entonces, como está echado, la orientación de los ejes cambia, ¿no? Entonces es diferente, es al revés. Entonces, veámoslo cómo funciona. Entonces, este es un ejemplo. En relación, seguimos trabajando con la misma tabla anterior. Y en este caso, lo que he hecho es realizar un gráfico, pero de barras, ¿no? Que las columnas se ven horizontales, están echadas, ¿no? Entonces, en este eje horizontal de acá abajo, lo que va a aparecer son los datos de la frecuencia, ¿no? Y en este eje vertical lo que aparece en realidad son las clases, al revés que en el otro caso. Bien, veamos una demostración en el mismo Excel de cómo está funcionando esto. Listo, entonces tengo acá mis datos. En este caso voy a formular el gráfico en relación a la frecuencia relativa. Entonces selecciono los datos, no se olviden que no se seleccionan los totales, solo los datos. Inserto, elijo aquí el gráfico de barras, lo van a encontrar en conjunto con los gráficos de columnas, ahí también van a estar incluidos, ¿no? Entonces elijo estos que son los de barra, los que están echaditos. Ya está. Listo. Entonces, por defecto, acá está apareciendo abajo los porcentajes, que es la frecuencia relativa, y en el eje vertical me tendrían que aparecer las clases. Entonces, de igual manera que en el caso anterior, clic derecho sobre la misma gráfica. A ver. Seleccionar datos, editar. Selecciono las clases, acepto y otra vez acepto. Y ya por defecto ya tengo creado mi gráfico de barras, ¿no? Igual manera, diseño, le voy a elegir un formato de aquí, por ejemplo este, ¿no? Y miren, en ese formato ya está incluido las etiquetas de datos, ¿no? Pero si no lo tuvieran, por ejemplo, eligieron alguno que no tuviera como este, simplemente cuando no tiene, le hacen clic derecho sobre las mismas barras y ahí les da la opción de agregar etiqueta de datos, igual como hicimos en el otro caso. Entonces ahí van a poder agregarle sin problemas. Entonces solo me queda cambiarle el título. Si le quiero agregar, por ejemplo, los nombres de cada eje, también no se olviden, me voy a diseño, en diseño rápido, y ahí, por ejemplo, acá tengo una que tiene los nombres de los dos ejes, ¿no? Entonces acá puedo ponerle. Le hago doble clic. Y en este caso, este es frecuencia relativa. Y esta de aquí que representa a las clases. Listo. Ya le puse los nombres de los ejes sobre el nombre del gráfico, igual que en el caso anterior, ¿no? Ya tengo representado mi gráfico de barras. Listo, entonces el gráfico de circular siempre nos da en términos de porcentajes la información, ¿no?
lo que son el gráfico de columnas y el gráfico de barras, puedo usarlo para valores totales, absolutos, como la frecuencia, en este caso absoluta, o también puedo utilizarlo para expresar los porcentajes, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿no? Por ejemplo, en el INEI más utilizan en sus informes estadísticos los gráficos de columnas y barras, ¿no? Circulares no utilizan mucho ellos, ¿no? Depende del estilo de cada uno. Y listo, ya tenemos esos tres tipos de gráficos. Entonces vayamos al siguiente tipo de gráfico. Histograma. ¿Cómo elaborar un histograma? Entonces primero empecemos a definir qué es un histograma. El histograma se parece al gráfico de columnas, ¿sí? Es casi igual que el gráfico de columnas. ¿Cuál es la diferencia? Que en el histograma las columnas no están separadas, sino que están pegadas. Están juntas, están pegaditas, una con la otra. Ese es un histograma. En el gráfico, que es un gráfico de columnas, en otras palabras, donde las columnas están pegadas, ¿sí? Las columnas no están separadas, sino están pegadas. Entonces, como el gráfico de columnas, pero solo que las columnas son pegaditas, ¿sí? Ese es el histograma. Pero se trabaja y tiene la misma funcionalidad que un gráfico de columnas. Entonces, los pasos son primero seleccionar mis datos de frecuencia absoluta o frecuencia relativa, ¿no? Elaborar un gráfico de columnas normal con los pasos que hemos seguido anteriormente. Hago un gráfico de columnas normal, me voy al menú insertar, elijo el tipo de gráfico de columna que quiero, lo diseño. Más bien, en este caso, les aconsejo que no elijan en el tipo de gráfico de columna los 3D, elijan un tipo de gráfico 2D. ¿Por qué? Porque después para convertir ese gráfico de columnas a un histograma, si está en 3D, no les va a dejar unir las columnas. No les deja unir las columnas. Entonces, elijan un tipo de gráfico de columnas, pero que esté en 2D cuando se va a trabajar con histogramas. Si no, no les va a aceptar y no se van a juntar después las columnas como nosotros queremos. Entonces, no va a salir el histograma. ¿Sí? Tiene que ser un tipo de gráfico 2D. Bien, entonces diseñamos nuestro gráfico de columnas como lo hemos hecho anteriormente. Menú insertar, elijo el tipo de gráfico 2D, le doy el formato correspondiente y una vez que ya lo tengo listo, me voy al menú diseño. ¿Se acuerdan un botoncito que teníamos de diseño y formato, ¿no es cierto? Para dar el formato. Ya. Entonces dentro de ese mismo botón de diseño donde le hemos dado el formato, nos vamos al botón de diseño rápido, ¿no? Que ya lo hemos trabajado ahorita un par de veces. Me voy a la opción de diseño rápido. Y dentro de esa opción de diseño rápido hay uno de sus diseños o botones que se llama diseño 8. Ese diseño 8 en particular es el que me permite crear el histograma, ¿no? El que me las forma normal, me las junta, ¿no? Las columnas, ¿no? Y ahí sí recién me sale el histograma. Entonces yo presiono en ese botón de diseño 8, voy a transformar mi gráfico de columnas normal a un histograma, ¿sí? A partir de eso. Si bien es cierto, ahora Excel tiene una herramienta que no hace mucho la ha creado recientemente, que tiene para poder crear histogramas o cierto tipo de gráficos, ¿no? Como el polígono también, pero no funciona muy bien que digamos, ¿no? A la hora de seleccionar los datos no nos sale bien. Entonces, la forma más rápida de hacerla y que nos aseguremos bien que el gráfico salga bien como nosotros queremos es hacer este procedimiento tal vez un poquito más largo, pero que es mejor que el otro. Así sale mejor el gráfico. Este es un histograma. Se encuentra como un gráfico de columnas, pero como les dije, las columnas están pegaditas, ya no están separadas como un gráfico de columnas normal. Esto es un histograma. Pues de igual manera puedo representar frecuencia relativa o porcentajes o la frecuencia normal, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces, a la parte en el eje horizontal van las clases y en el eje vertical van los datos de la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta, ¿no? Que nosotros queremos representar. Y ya lo tenemos aquí, ¿no? Este es un histograma. Entonces, veamos cómo hacer este mismo histograma, pero en Excel. Entonces, me voy aquí a mi gráfico. Esta es mi tabla principal. Voy a seleccionar, en este caso, los datos de frecuencia absoluta, sin el total, solo los datos.
Me voy a menú insertar. Y me voy acá. Tipos de gráficos, ¿verdad? Entonces voy a hacer un gráfico de 2D, ¿sí? No elijan de 3D, no elijan un tipo de 2D. Recuerden. Otra vez. Cuando voy acá al tipo de gráfico, acá me dice 2D y acá me da las opciones de 3D. Elegimos uno de 2D, sí o sí. Yo voy a elegir este. Le hago clic derecho y le pongo seleccionar datos. Editar, porque no quiero que diga 1, 2, 3, 4, 5, sino que diga las clases. Acepto y acepto de nuevo. Ya está, ya tengo mi gráfico. Ahora le voy a dar el formato. Me voy a diseño y elijo acá el formato que prefiera, ¿no? Elegimos un formato por aquí, por ejemplo este, ¿no? Acá le puedo cambiar hasta los colores. Ya está. Acá le puedo poner en diseño rápido los ejes. Primero voy a decir que aparezcan los ejes simplemente, ¿no? Ya, le pueden poner acá el nombre de los ejes, todo eso. Entonces, una vez que ya tengan diseñado ya su gráfico, entonces nos vamos otra vez, diseño rápido, y acá voy a elegir diseño 8. Entonces, si pasan el mouse y quedan un rato ahí, lo dejan el mouse, les va a aparecer una etiqueta, ¿no? Que les dice el nombre de esa opción. Entonces, acá me dice diseño 8. Entonces, le hago clic. Diseño 8. Perdón, le cambié de color y se fue. Diseño 8. Ya está. Este es diseño 8, entonces acá en la misma figura se dan cuenta que ya por defecto aparecen las columnas pegaditas, entonces ya saben, si no se acuerdan qué número de diseño era, entonces observando la misma figura se dan cuenta que aquí las columnas están pegadas, entonces este es el que necesitan ustedes para diseñar el histograma. Este es un histograma. Y ya se pegaron las columnas. Pero, por ejemplo, están pegadas, pero acá no veo la separación de una columna de la otra, ¿verdad? No tienen el borde, entonces yo le puedo agregar el borde. Selecciono solo las columnas. Me voy a... acá elegir el formato, ¿dónde está? En formato, acá tengo contorno de la forma. Dentro de contorno de la forma, me voy a la primera opción acá, donde está color del tema, y elijo blanco. ¿Ven? Entonces ya aparece la separación de una columna de la otra, para que lo puedan diferenciar mejor, ¿no? Porque estaba todo verde hasta el contorno y no se podía ver, ¿no? Una columna de la otra. Entonces hay que ir a seleccionar solo las columnas, me voy a formato, contorno de la forma, y acá le dijo el color blanco, ¿no? Entonces de esa manera ya le ponemos el borde blanco y ya lo diferencio una columna de la otra. Quiero agregar la etiqueta de datos, selecciono las columnas, le pongo agregar etiqueta de datos y automáticamente se me generan los números acá encima. Ya lo tengo, le cambio el nombre de los ejes. Acá, por ejemplo, estas son las clases. Y acá es la frecuencia. Ya está. Le voy a cambiar el título del gráfico también. En este caso es las edades de los trabajadores. Y ya lo tengo. Entonces, este ya sería nuestro histograma. Entonces, ya hemos creado un gráfico circular, gráfico de columnas, gráfico de barras, y este es el histograma, ¿no? Que es una combinación entre es una combinación con el gráfico de columnas, ¿no? Como el gráfico de columnas, solo que las columnas aquí están pegaditas. Y eso se logra a través de diseño 8, ¿no? Que las puedo juntar. Este es un histograma.
Bien, entonces, veamos ahora el siguiente tipo de gráfico. Polígono de frecuencia. ¿Qué es un polígono de frecuencia? El polígono de frecuencia es una combinación entre dos tipos de gráficos. El gráfico de histograma y el gráfico de líneas. Es una combinación entre el gráfico de histograma y el gráfico de líneas, ¿sí? En esencia es eso, un polígono. Ya saben que el histograma se logra a partir del gráfico de columnas, ¿no? Que es con una columna pegaditas, y el otro, el gráfico de líneas, que ya lo vamos a ver. Entonces es una combinación entre esos dos, entre el histograma y el gráfico de líneas. Es como que tuviera dos gráficos, dos tipos de gráficos en uno solo, ¿sí? Une dos tipos de gráficos en uno solo. Eso es lo que hace el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia solo se puede usar cuando trabajo con tablas de distribución de frecuencia de rango grande o por intervalos. ¿Por qué? Porque para desarrollar ese polígono de frecuencia necesito sí o sí tener el punto medio o marca de clase. Y recuerden que cuando trabajamos con tablas de distribución de frecuencia con rango corto, no hay punto medio. ¿Por qué? Porque como solo tengo una columna de clase, entonces no necesito sacar un punto medio. En cambio, cuando trabajo por intervalos o con rango grande, ahí tengo dos columnas de clase. Tengo un límite superior y un límite inferior. Entonces, ahí sí necesito sacar un punto medio o marca de clase, ¿sí? En este caso, del polígono de frecuencia, de este gráfico, necesita trabajar con el punto medio, ¿sí? Con el punto medio o marca de clase. Entonces es por eso que este tipo de gráficos en las tablas de distribución de frecuencias solo se utilizan con las tablas de rango grande o por intervalos, no con rango corto. ¿Listo? Bien, ¿cuáles son los pasos para generar este tipo de gráfico? Primero me voy a la opción seleccionar los datos de la frecuencia absoluta, ¿no? En mi tabla selecciono esos datos. Luego elaboro un histograma, como ya lo hemos visto. Primero hay que diseñar el gráfico de columnas y luego lo convertimos con la opción de diseño 8 a un histograma. ¿Listo? Una vez que ya tenemos elaborado el histograma, activo el menú contextual del gráfico, es decir, le hago clic derecho sobre el mismo. Y dentro de las opciones, elijo la opción de seleccionar datos. Una vez que estoy ahí, me voy al menú agregar a la izquierda. Me aparece para agregar series, ¿sí? Para agregar una serie más. Por defecto, cuando creamos este tipo de gráficos, o sea, solo tenemos una serie, ¿no? Entonces, le hacemos clic en ese lado, podemos agregar más series si nosotros deseamos. Entonces, le hago clic en el botón agregar para que se me agregue una nueva serie y selecciono de colocar en el nombre, me va a pedir, se me va a aperturar un cuadrito chiquito donde me va a pedir el nombre de la nueva serie y que seleccione los valores para esa nueva serie. Como nombre le puedo poner polígono, ¿sí? Simplemente polígono, polígono de frecuencia, para poder diferenciar una serie de la otra. Luego, me voy a donde dice valores, me va a pedir que seleccione los valores de la serie. Ahí voy a seleccionar otra vez los datos de la frecuencia absoluta, otra vez. ¿Listo? Y luego le hago clic en el botón aceptar. Entonces se van a dar cuenta que en su gráfico se va a agregar una columna más, pero ya de otro color, ¿no? Pegadas a las otras columnas que ya tenían anteriormente, se van a agregar unas columnas más, pero ya de otro color, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Presiono aceptar, entonces cierro todo y voy a ir al botón editar primero. Entonces cierro el cuadrito chiquito primero, me voy al botón editar después que está al lado derecho y voy a seleccionar los datos del punto medio. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos un gráfico normal, qué pasaba? Poníamos seleccionar datos, nos íbamos al botón editar y para que ya nos salga 1, 2, 3, 4 y nos salgan los números de las clases, ahí le cambiamos, ¿no? Hacíamos clic en editar y seleccionábamos la columna de las clases. En este caso, lo que yo quiero cambiar, como he creado la nueva serie, otra vez por defecto me aparece 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en vez de que me aparezca eso, lo que voy a hacer es editar y seleccionar no los datos de las clases esta vez, sino lo que voy a hacer es seleccionar los datos del punto medio o marca de clase.
Acepto, se me cierra el primer cuadro, vuelvo a poner aceptar para que se cierre el segundo cuadro, por eso acá ponemos aceptar 2 veces. Luego de eso voy a seleccionar solo, exclusivamente, las nuevas columnas que se me generaron. No las columnas que creé inicialmente, sino las segundas que agregué. Cuando agregué la nueva serie, esas columnas, solo esas columnas. Luego de ello me voy al menú insertar y en la selección de gráficos, en las opciones de gráficos, me voy a ir a donde están los gráficos de línea. Y ahí elijo un gráfico de línea, ¿no? Un tipo de gráfico de línea. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esas nuevas columnas se me han transformado ahora en un gráfico de líneas. La nueva serie que creé, que originalmente se crearon como columnas pegadas a las otras, ahora ya no están como columnas, sino aparecen como un gráfico de líneas que está cruzando a lo largo de todas las columnas anteriores que se crearon. Entonces, de esa manera estoy combinando un gráfico de columnas o un histograma, ¿no? Con el gráfico de línea. ¿Listo? Entonces, de esa manera se trabaja el polígono de frecuencia. Entonces, esas líneas lo que van a hacer es formarse como un zigzag y las puntas del zigzag justo van a chocar al medio de cada columna del histograma, que eso va a representar el punto medio. Entonces, el polígono de frecuencia está representando la frecuencia absoluta y el punto medio al mismo tiempo. Eso es lo que hace. Por ejemplo, acá tengo esta tabla. Esta sí es con un rango grande por intervalos. M, recuerden que representa el punto medio o marca de clase. ¿Y cómo se sacaba esto? Simplemente era un promedio simple de cada fila, ¿no? De cada clase. Entonces voy a utilizar estas dos columnas, la frecuencia absoluta y el punto medio. Este es un polígono de frecuencia. Combina dos tipos de gráficos, el de columnas, bueno, que lo hemos transformado en histograma, y al mismo tiempo un gráfico de línea. Está combinando el histograma más el gráfico de líneas. Estas líneas que se están formando como zigzag, se dan cuenta que cada punta, cada vértice de las líneas choca justo al medio de cada columna. Entonces eso está representando al punto medio o marca de clase. De igual manera que en la parte inferior, en el eje horizontal, el eje X, está representando a las clases, y el eje vertical o el eje Y, que representa acá los datos de las frecuencias absolutas, ¿no? Después también si desean le pueden agregar a cada una de estas columnas su etiqueta de datos, no hay problema. Pero este es un polígono de frecuencia. Estoy combinando dos tipos de gráficos, pero en uno solo. Ese es el polígono de frecuencia. Entonces me voy a ir al otro archivo donde está la otra tabla. Listo. Y esta es mi tabla, ¿no? Con esta voy a trabajar. Selecciono mis datos de frecuencia absoluta. Voy a crear primero un gráfico de columnas. Me voy acá. Recuerden que es en 2D. Sí, un gráfico de columnas, pero en 2D. Si no, no nos va a dejar crear el histograma. Clic derecho, seleccionar datos, editar. Un ratito cancelar porque no me deja ver las clases. Ya, ahora sí. Seleccionar datos, editar y voy a seleccionar solo mis columnas de clases. Las dos. Aceptar y aceptar. Ya está. ¿Qué me falta? Convertirlo a histograma. Me voy a diseño, a ver, le voy a dar un formato rápido. Ya está. Me voy a diseño rápido y elijo este botón que dice diseño 8. Ya están juntas las barras. La selecciono, me voy acá a formato para ponerle el contorno blanco y que se vea la separación. Ya está.
Es más, quiero agregarle las etiquetas de datos y ya están ahí. Voy a modificar acá los nombres de los ejes. Acá le pongo clases. Y acá le pongo frecuencia. Ya está. Ah, el título del gráfico también, ¿no? En este caso era el peso de los niños. Peso de los niños. Ya. Ya está mi gráfica completa. Entonces ahora lo que me falta es insertarle la nueva serie. Y hemos hecho esto. Estamos siguiendo los mismos pasos de acá. Hemos seleccionado los datos de frecuencia, hemos elaborado el histograma. Bueno, ya está elaborado el histograma. Ahora nos toca acá activar el menú contextual del gráfico, agregar la nueva serie, ¿no? Para crear lo que sigue. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento. Listo. Entonces, clic derecho, ya está creado mi histograma, clic derecho, seleccionar datos otra vez, y acá al lado derecho agregar. Este es para agregar una nueva serie. Ahí. Ya, nombre de la serie. Vamos a ponerle polígono, simplemente para diferenciarlo de la otra serie. Valores de la serie. Voy a volver a seleccionar los datos de frecuencia. Ya está. Le pongo aceptar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces otra vez tengo que ponerle editar. Y en este caso voy a seleccionar los datos del punto medio o marca de clase. Ya está. Y aceptar. Selecciono esta columna naranja, que es la nueva que se me ha creado. Se dan cuenta que se ha creado esta columna naranja. La selecciono. Solo las columnas de naranja, no todo, sino solo las columnas de naranja que estén seleccionadas nada más. Me voy al menú insertar y acá en tipo de gráfico, acá tengo gráfico de línea. Presiono acá y elijo un tipo de esos gráficos, ¿no? Y ya está, ya se me generó mi gráfico. Entonces acá abajo lo que tenía que aparecer son los datos de mis clases, ¿no? A ver si ha movido acá, creo. Y si les mueve algo lo pueden corregir. Por ejemplo, acá se ha vuelto a mover estos datos. Entonces solo le voy a seleccionar. A ver. Cancelar. No me deja mirar. A veces se mueve cuando ya terminan de realizar el gráfico las clases de acá abajo, pero las pueden corregir, no hay problema. Derecho, seleccionar dato. Editar. Aceptar. Ya está. Ya lo corregí. Entonces ya está apareciendo acá abajo las clases y acá la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ya he combinado dos tipos de gráficos acá. He hecho un gráfico de un histograma a partir del gráfico de columnas y combinado con el gráfico de línea. Entonces este gráfico de línea que está yendo justo a la mitad choca de cada columna, eso representa al punto medio. ¿Listo? Entonces ya tengo acá representado mis datos. Y esta es la manera como nosotros generamos un polígono de frecuencia. Otra vez. Lo hacemos otra vez.
Selecciono mis datos de frecuencia absoluta. Insertar. Inserto mi gráfico de columnas. Clic derecho. Seleccionar datos. Editar. Voy a seleccionar, a ver un momento. Te voy a poner acá a un costado porque no me deja ver bien la información. Ya. Clic derecho. Seleccionar datos. Editar. Selecciono las clases. Aceptar. Aceptar. Me voy a diseño. Le voy a elegir cualquiera de ellos. Le puedo cambiar el color también si quiero. Ya está. Me voy a diseño rápido y le hago clic en diseño 8. ¿Sí? En diseño 8 para convertirlo a histograma. Selecciono solo mis columnas. Me voy a formato. Le pongo contorno blanco. Formato, contorno blanco. Para que se distinga una columna de la otra. Ya está. Ya lo tengo. Clic derecho. Seleccionar datos de nuevo. Acá voy a ponerle agregar para que se agregue una nueva serie. Ya, polígono para diferenciar una serie de la otra. Aquí en valores voy a seleccionar otra vez los datos de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces selecciono solo lo que dice polígono y le pongo editar. Y selecciono los datos del punto medio. A ver, creo que se me está generando una columna de más acá. A ver, otra vez. Clic derecho, seleccionar datos, agregar. Lo voy a poner acá. Polígono, otra vez los datos de la frecuencia, aceptar. Me voy a editar, le digo los datos del punto medio, aceptar, aceptar. Listo. Selecciono las columnas de amarillo, que son las que se me han generado. Me voy al menú insertar, otra vez. Acá el gráfico de líneas. Ya está. Selecciono las columnas, le hago un clic derecho para agregarle la etiqueta de datos y a ustedes le cambian los nombres aquí. Por ejemplo, este es las clases. Y acá quiero representar la frecuencia, ¿no? Si se mueve esta parte de acá abajo y no les aparecen las clases, solo seleccionan otra vez. Seleccionan la serie que quieren. Y ya está, no hay problema, ya se cambió. ¿Listo? Entonces esa es la manera como generamos un polígono de frecuencia. Lo mismo que hemos hecho acá abajo. Pasamos al último gráfico que vamos a ver hoy. Entonces ya hemos visto esto. Vamos al gráfico de ojiva, ¿sí? Para hacer un gráfico de ojiva necesito utilizar un gráfico de área. El gráfico de ojiva es un gráfico de área. En pocas palabras, eso es un gráfico de ojiva. Para realizar el gráfico de ojiva, ¿qué datos necesito? Los de la frecuencia acumulada. ¿Sí? Se trabaja en relación a los datos de frecuencia acumulada. Entonces selecciono primero mis datos de frecuencia acumulada, me voy al menú insertar, en selección de gráficos, selecciono el gráfico de área que yo desee. Elijo qué tipo de gráfico de área quiero. Activo el menú contextual, seleccionar datos, botón editar, selecciono las clases, de la misma manera que los anteriores gráficos, trabajo de la misma forma, y al final presiono 2 veces aceptar. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo exactamente. Esta es mi tabla original. Y este es un gráfico de área. El gráfico de área, bueno, en estadística le dicen gráfico de ojiva, pero es lo mismo, ¿sí? Solo que se trabaja en relación a las frecuencias acumuladas. Pero este es un gráfico de ojiva. Vamos a hacer lo mismo. A ver, veamos este de acá. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar rápidamente esto, mis datos de frecuencia absoluta, perdón, frecuencia acumulada, absoluta acumulada, me voy a insertar. Elijo un gráfico de
de área, dentro de los gráficos de área. A ver, si no lo encontramos acá, le ponemos todos los gráficos. Acá está, gráfico de área. Por ejemplo, quiero este, ¿no? Y le digo aceptar. Y ya se formuló. De igual manera, clic derecho, seleccionar datos, editar, le cambio por las clases, aceptar, aceptar. Y ya le podemos dar el formato que nosotros queremos, pero ya tenemos diseñado nuestro gráfico de Ares, ¿no? De qué es este. Ya lo hemos diseñado. Listo, entonces esperando que hayamos podido aprender un poco más hoy día acerca de lo que son los gráficos simples que conocemos, ¿no? Para realizar en Excel, y nos estamos viendo en la próxima sesión. Entonces, y esperamos que en la siguiente sesión ya vamos a aprender ya también un poco más acerca de los gráficos y de las tablas dinámicas. ¿Listo? Nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.